partir de que interpretar la ley lo hacemos cuando existe precepto legal aplicable, ya sea que este esté claro o que, por el contrario, pues sea oscuro, ambiguo o contradictorio y tengamos pues que argumentar, tengamos que analizarlo, tengamos que investigar sus significados, su alcance, su correcta aplicación. Pero en la interpretación sí hay precepto legal aplicable. El problema está en la integración de la ley, que no existe precepto legal aplicable. Decíamos pues que en la interpretación de la ley hay precepto legal, ya sea que esté claro o que no esté claro, ambiguo, oscuro o contradictorio. En la integración de la ley, cuando vamos a llenar, cuando vamos a suplir, cuando vamos a colmar, cuando vamos a integrar un vacío, una laguna de ley, es porque no existe precepto legal aplicable. Esa es la operación que hacen los legisladores, los juzgadores, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener presente, pues, que es una operación que hacen los titulares de los órganos jurisdiccionales, integrar la ley. En ese sentido, pues, integración de la ley es la actividad que realiza el titular de los órganos jurisdiccionales con el objeto de colmar, de llenar los vacíos o lagunas legales que se presentan en las leyes. Santiago López Aguilar define también la integración de la siguiente manera. Integración quiere decir completar o suplir de alguna forma las lagunas que se presentan en las leyes. Es decir, pues, definimos la integración como la actividad del titular de los órganos jurisdiccionales con el objeto de colmar, de llenar esos vacíos legales que se presentan en las leyes. Y Santiago López Aguilar también la define como completar o suplir de alguna forma las lagunas que se presentan en las leyes. ¿Qué son lagunas de ley? Se denomina lagunas a las hipótesis no previstas por el legislador. Las hipótesis no previstas por el legislador, es decir, aquellos espacios vacíos que se han dejado por olvido, por imprevisión, por imposibilidad de imaginarlos, habiendo debido regularlos. Repitiendo, las lagunas de ley o vacíos legales, que son sinónimos, dice que son hipótesis no previstas por el legislador, es decir, aquellos espacios vacíos que éste ha dejado, ya sea por olvido, por imprevisión o por imposibilidad de imaginarlos, habiendo debido regularlos, es decir, los debió de haber regulado. Pero en muchas ocasiones, pues, es imposible tener en cuenta un hecho que ni está por presentarse. Les mencionaba yo el caso del delito informático en el Código Penal del anterior, en el mismo actual, que fue creándose posteriormente el delito informático como reforma, porque no existía delito informático cuando se creó el Código Penal, ¿verdad? Entonces, ¿qué se iba a imaginar en el 66 el legislador, ¿verdad? Si no existían las computadoras como las conocemos, existían computadoras primitivas, pues, pero no con el acceso que hoy tenemos de las computadoras y de la red internacional de información conocida como Internet.
Entonces, se dio lugar a nuevos hechos, a invasión de, de la intimidad o la individualidad de cada persona, por los famosos hackers. Y pues se dio lugar a este famoso delito informático. De esa cuenta, pues, hay situaciones que son imposibles de, de regularlas en un momento determinado, qué sé yo, que venga después con el desarrollo tecnológico y que tenga que regularlo el mismo Código Penal o el Código Civil posteriormente. Los contratos vía Internet, vía WhatsApp, por ejemplo. Bueno. Entonces son lagunas legales que después se van a solucionar con consecuencias jurídicas contenidas en otras normas de carácter legal que van a estar establecidas en posibles soluciones en códigos de carácter ya sea sustantivo o de carácter procesal. De esa cuenta, pues, tenemos que existen preceptos legales que están regulando hechos, pero de la misma manera, no es así en todos los casos, son excepcionales, pero hay hechos que no están regulados en la ley y que el juez tiene que suplir, tiene que llenar este vacío legal, y a esta acción, a esta operación, a esta actividad se le denomina integración de la ley, que significa colmar, llenar el vacío legal. A esto se le denomina, pues, integración de la ley. Y a ese vacío legal, ¿verdad? A ese silencio de carácter jurídico, a esa actividad que el legislador no pudo llevar a cabo porque ya sea por imposibilidad de imaginarla, ya sea por imprevisión o por el simple hecho de algún error, pues no la llevó a cabo. Lo menciono yo en el libro, que hasta pudiera ser que con la intención de violar la norma posteriormente. De esa cuenta, pues, tenemos que integrar la ley es llenar ese vacío legal. Y ese vacío legal es la ausencia total o parcial de un precepto legal aplicable. ¿Cómo se presentan las lagunas de ley o vacíos legales? Se presentan de 4 maneras: por falta de ley, ley en blanco, insuficiencia de ley y ley injusta. Falta de ley, ley en blanco, insuficiencia de ley, ley injusta. Falta de ley, ley en blanco, insuficiencia de ley y ley injusta. Falta de ley, cuando hay ausencia total de precepto legal aplicable. Al hecho no se le puede suponer ninguna norma de carácter jurídico porque no existe. De esa cuenta, pues, tenemos que hay un vacío que deberá salvarse con la acción propia de los órganos legislativos, hasta que el legislador venga y legisle. En ese sentido, pues, habrá un precepto legal aplicable. La ley en blanco, cuando la ley nos remite a otro precepto legal aplicable. Es decir, las leyes en blanco son aquellas que entregan a otra instancia la facultad de establecer las consecuencias jurídicas. Un ejemplo de ellas es la ley de contrabando de licores, que las penas las remite al Código Penal. Otro ejemplo de ella, casi en el mismo sentido, pero es diferente, es el Código de Trabajo, cuando los jueces ordenan la reinstalación de un trabajador y el patrono desobedece la orden del juez. En este caso, pues, el juez certifica lo conducente y remite las constancias procesales a un juzgado del orden penal para que emita
una orden de aprehensión por el delito de desobediencia. Es decir, una instancia remite a otra las consecuencias legales. Esto es ley en blanco. Aquí realmente no hay una ley en blanco. Lo que sucede es que el supuesto jurídico está en una norma y la consecuencia jurídica está en otra norma totalmente diferente. Por eso, una instancia nos remite a otra instancia la aplicación de las consecuencias jurídicas. Insuficiencia de ley. Cuando el caso está tratado parcialmente con una norma, pero no es totalmente tratado. Es decir, falta que se dilucide, que la hipótesis esté tratada completamente, esté regulada completamente, porque hay algo que no fue regulado. Entonces, la ley, los códigos, establecen soluciones, tal el Código Procesal Civil y Mercantil y Código Civil, que establecen soluciones que por analogía, que por principios generales del derecho, la misma ley del organismo judicial, que nos remite a otras normas para integrar, para solucionar ese tipo de situaciones cuando haya insuficiencia de carácter legal. Y la ley injusta, que dice Jaime Sepúlveda Hoces, que cuando una ley sea injusta, ahí hay una ausencia de precepto legal. Dice, una norma es formulada para reglamentar una determinada situación injusta, hay ahí una omisión de regulación, pues el sistema jurídico está faltando a su función propia. ¿Cuál es la función propia del sistema jurídico? Es la consecución de la justicia. De esa cuenta, pues, que cuando una ley es injusta, debe considerarse, porque esto es pura doctrina, es pura teoría, Juan, que expresan los estudiosos del derecho, que la ley debe ser siempre inspirada en el principio de la justicia. Y si esta falta a este principio, debe de considerarse como una omisión de una regulación. Lamentablemente, en la práctica esto no es así. En la práctica, si se considera alguna injusticia, pues vamos a plantear una inconstitucionalidad. Me recuerdo que ya tratamos el caso del delito de adulterio, pues que solo sancionaba a las mujeres, solo las mujeres eran adúlteras, los hombres no. De esa cuenta, pues que un grupo de mujeres encabezadas por Lulu Colón Argueta, hermana del finado Manuel Colón Argueta, exalcalde de la ciudad y que iba a ser futuro presidente en su época, y por eso lo mataron, fue que interpuso con un grupo de mujeres una inconstitucionalidad porque violaba el principio de igualdad contenido en el artículo 4 de la Constitución Política. Pero ese principio sí está, ¿verdad?, contenido en la propia Constitución con una norma legal. De esa cuenta, pues, aquí y ya estamos refiriéndonos, estamos acudiendo a un precepto legal aplicable, no a una pura inspiración de un jurista, de un estudioso del derecho. Pero Jaime Sepúlveda dice que debiera de considerarse como ausencia de precepto legal aplicable cuando, o de regulación legal, cuando la norma es de carácter injusto y, dice él, una omisión de regulación. Entonces, de esa misma manera, la ley establece las formas de suplir, de llenar esos vacíos legales, y que le denominamos, como ya mencionamos, formas de integración de la ley. Integrar la ley es suplir, es llenar esos vacíos, es colmar esos vacíos legales. Y tenemos 4 formas de llenar esos vacíos legales, ya sea por analogía,
ya sea por equidad, por principios generales del derecho o por la legislación común. Analogía, equidad, principios del derecho y legislación común. Analogía, equidad, principios generales del derecho y legislación común. Empecemos por analogía. Y pregunto yo a la estimada concurrencia de los compañeros, ¿qué es analogía? ¿Me pueden decir ustedes qué es analogía? Suponer o aumentar. No. Analizar de manera lógica. No. Atribuir un mismo significado a dos expresiones. Similitud entre cosas o cuestiones. Similitud, parecido. Angélica María. Es un método e instrumento para la interpretación jurídica, ¿no? Sí, hay una interpretación que se le llama así analógica. Pero la palabra en sentido gramatical, analogía, quiere decir lo que dijo ya la compañera que la antecedió a ustedes, es algo similar, es algo parecido. Lo mismo Eric Estuardo Racinos Barrios. Dígala. ¿Podría ser una relación de semejanza entre cosas distintas? Semejanza entre cosas, también. Es correcto. Entonces, para entender, por eso les hago la pregunta, pues, porque para entender esto tienen que saber uno el significado de la palabra. Entonces, ¿qué es analogía? Encontrar una ley semejante, parecida, parcialmente idéntica, dice la definición, ¿verdad? Dice, la definición consiste en atribuir a situaciones parcialmente idénticas, una prevista y otra no prevista en la ley, las consecuencias jurídicas que señala la regla aplicable al caso no previsto. Repitiendo, la definición de integración de la ley conforme a la analogía. Es atribuir situaciones parcialmente idénticas, una prevista y otra no prevista en la ley, las consecuencias jurídicas que señala la regla aplicable al caso no previsto. El artículo 428 del Código de Trabajo establece una solución por analogía. Alguien que tenga acceso a Internet, leemos el 428 por Angélica María. ¿Quería participar o quiere participar? Angélica. Fue un mal teclazo, licenciado, disculpe. No tenga pena. Licenciado, el artículo 428 del Código de Trabajo. Adelante. Adelante, Eunice, después Álvaro. Ok, gracias, licenciado. Dice, artículo 428. En los casos no previstos en el presente capítulo, el juez por analogía debe seguir en cuanto sea aplicable los trámites del procedimiento ejecutivo. Gracias. Ahora vamos con Álvaro. Artículo 428. En los casos no previstos en el presente capítulo, el juez, por analogía, debe seguir en cuanto sea aplicable los trámites del procedimiento ejecutivo. Una última lectura. Artículo 428. En los casos no previstos en el presente capítulo, el juez por analogía debe seguir en cuanto sea aplicable los trámites del procedimiento ejecutivo. Vean ustedes, pues, que por analogía es aplicar situaciones de carácter similar en otras instancias. En este caso, está remitiendo al procedimiento del juicio ejecutivo, ¿verdad? Para
el mismo código de trabajo. En ese sentido, pues, ya habíamos aclarado que esa analogía son situaciones parcialmente idénticas, situaciones similares, situaciones parecidas a la hipótesis no regular. Eso es en forma positiva, pero tenemos, que es la mayoría de los casos, pero tenemos una excepción. En derecho penal no se puede, jóvenes. Por favor, pónganle mucho asunto a esto. Y no me gustaría que un estudiante que haya estado en mi aula, ya sea virtual o presencial, no supiera esto. En derecho penal no se puede aplicar la analogía por el bendito principio de legalidad, ¿verdad? Que solo se van a imponer las penas que estén establecidas en la ley. Y hay un artículo expresamente que trata esto, que es el artículo 7 del mismo Código Penal, que vamos a leer en este momento, por favor. Artículo 7 del Código Penal. Artículo 7. Exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Gracias. Artículo 7. Exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Gracias, Catherine. Artículo 7. Exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Gracias, Eunice. Entonces, esto está estrechamente vinculado al principio de legalidad, les decía, ¿verdad? El 7 con el 1 están, pero prácticamente convirtiéndose en un solo artículo en el que rechazan cualquier cuestión que no vaya más allá del principio de legalidad. Entonces, esto les sirve en este momento en introducción al derecho y les va a servir en derecho penal. Aquí yo les voy dando pinceladas de derecho penal, ¿verdad? No he permitido que entremos a profundidades porque se pueden confundir los demás compañeros. Pero sí, en lo más elemental, vamos tratando de que cuando lleguen a su derecho penal, pues en algunas ocasiones, pues, eso lo vimos, eso ya lo vimos, eso me recuerda. Sí. En ese sentido, pues, la analogía está prohibida en el derecho penal. Es excepción al caso de la aplicación de la analogía como integración de la ley. Luego tenemos la equidad. Dice Aristóteles que lo equitativo es justo. Y lo equitativo y lo justo es la misma cosa, pero lo equitativo es mejor aún. La justicia aplicada al caso en particular es la equidad. La equidad la definimos pues como Aristóteles recomienda o partió de esa filosofía que aún está vigente, pues que la justicia aplicada al caso en particular es la equidad. La equidad es la justicia aplicada al caso en particular. Vean ustedes pues que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Darle a cada quien lo suyo. Eso es filosófico. Cada quien aquí tendrá un concepto diferente de qué le corresponde a cada quien. A cada quien lo suyo. Pero sin embargo, en una sentencia, la justicia está aplicada a un caso particular. Eso es equidad. Es la justicia aplicada a un caso en particular. Luego tenemos, por último, los penúltimos, principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son modelos
son patrones de conducta que inspiran a los legisladores. Dice Dupasquier que cuando los magistrados, los titulares de los órganos jurisdiccionales aplican los principios generales del derecho, se convierten prácticamente en legisladores, porque están ese parangón, ese símil entre crear, integrar una figura que va a subsanar un vacío legal, una ausencia de precepto legal aplicable, se convierte este legislador en salvar la aplicación de la ley y al final y al cabo, pues, la aplicación de la justicia. Entonces, Dupasquier elogia mucho la figura del magistrado, del titular de los órganos jurisdiccionales, al decir, pues, que existe un gran parangón entre el legislador y el titular de los órganos jurisdiccionales cuando él está aplicando los principios generales del derecho. Ejemplo de principios generales del derecho tenemos el bien común, la presunción de inocencia, se me escapan en este momento otros principios. Decíamos el bien común, la presunción de inocencia, quien puede más, puede lo menos, ¿verdad? Hace poco estaba viendo yo en una página jurídica en internet que hay gran cantidad, y en este momento pues solo me recuerdo de estos 3 principios, pues. El debido proceso es otro de los principios, ¿verdad? Debido proceso, presunción de inocencia, el interés común prevalece ante el interés individual. Y son principios del derecho que se van a aplicar a determinados casos concretos. Y por último tenemos la legislación común, que también es conocido como derecho común, que se refiere específicamente al derecho civil. Y el derecho civil es prácticamente el derecho romano. Es un tronco común a todos los derechos. Es el padre o la madre de todos los derechos, ¿verdad? Del derecho penal, del derecho constitucional, del derecho administrativo, del derecho ambiental, el derecho que ustedes quieran, de ahí nace. Por eso se llama común, porque de ahí nacieron todos los derechos. Y el derecho civil contiene, pues, normas de carácter supletorio que van a suplir esos vacíos legales en otras normas, a excepción, pues, del Código Penal, que tiene como principio la exclusión de la analogía. Entonces, el derecho común o legislación común se refiere al derecho civil. En el Código Procesal Civil y Mercantil están las normas que van a suplir los demás cuerpos legales. El mismo 10 de la ley del organismo judicial establece que el derecho común pues va a ser una forma prácticamente de integración de la ley. Dice a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. No, aquí no está en el Código Civil, en este momento no encuentro la norma exacta, pero en el mismo derecho, en el Código de Trabajo, en el artículo 15, creo que sí,
Derecho común, sí. Dice el artículo 15, los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho del trabajo, en segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o los usos locales en armonía con dichos principios, y por último, de acuerdo a los principios y leyes del derecho común. Tenemos pues que las leyes tratan de resolver, de presentar soluciones a estos vacíos legales que presentan las leyes, que como ya vimos puede ser por olvido, por imprevisión, por imposibilidad de imaginarlos. Yo presento mi tesis, mi opinión de que puede ser incluso hasta para poder vulnerar las normas jurídicas posteriormente. Entonces, ya recapitulando, tenemos que integrar la ley es suplir los vacíos legales, es colmar esos vacíos legales, esas lagunas legales. ¿Qué son las lagunas legales? Son los espacios, son las ausencias de regulación, de precepto legal aplicable. No hay precepto legal aplicable. Entonces a eso le denominamos silencio jurídico, vacío legal, laguna legal, fundamentalmente laguna. ¿Cómo vamos se van a presentar esos vacíos legales? Por falta de ley, ley en blanco, insuficiencia de ley, ley injusta. Falta de ley cuando no existe precepto legal aplicable totalmente. No hay precepto legal. Hay ausencia total de ley. Ley en blanco cuando una instancia remite a otra la aplicación de las consecuencias jurídicas. Hay una ausencia aparente, hay un precepto, hay una laguna legal aparente, le llaman los estudios del derecho, porque en la realidad no hay laguna legal porque otra norma sí está cubriendo ese vacío legal. Y la insuficiencia de ley cuando parcialmente está regulado un precepto, pero hace falta completar ese precepto legal. Entonces nos remitimos a otro precepto legal. Y la ley injusta cuando Jaime Sepúlveda Voces menciona que esto es completamente doctrinario, teórico, que cuando la ley es injusta hay ahí una omisión de regulación. Y las formas para llenar estos vacíos legales son 4 también, que es la analogía, la equidad, los principios generales del derecho y la legislación común. Analogía es aplicar situaciones parcialmente idénticas contenidas en otras normas jurídicas. Y la excepción a este principio la vimos que lo constituye el derecho penal, contenido específicamente en su artículo 7. La equidad, dice Aristóteles, que es la aplicación de la justicia aplicada, la aplicación de la justicia al caso concreto en particular. Y los principios del derecho son patrones, son modelos contenidos en el propio derecho que los toma el juez para aplicar, para subsanar, para llenar estos vacíos legales. Hablábamos como ejemplo, pues, de que el bien común prevalece ante el interés individual, la presunción de inocencia, el debido proceso. Luego tenemos que la legislación común, que es el propio derecho civil, conocido también como derecho común, ¿verdad? Que contiene, por ser el primer derecho que aparece, toda la solución a todos los demás derechos. Si tienen preguntas, participaciones, comentarios, con mucho gusto, pues.
Bien, si no hay preguntas, ¿algún comentario? Como les decía, los de la otra, gracias Baker, como les decía, los de la otra sección, en la próxima clase, los 2 puntos son pequeños y creo que tratamos los 2 puntos en uno, si no, pues igual hay tiempo para tratarlos. El derecho común es el mismo que el Código Civil. El derecho civil es lo mismo que el derecho común. Les decía, pues, alguien preguntó ahí en el chat que si no terminamos en esta semana, pues terminamos en la siguiente, no en la que viene, porque tienen exámenes, pero vamos a programar alguna charla, alguna conferencia sobre algún tema que ya sea del segundo, perdón, del tercer semestre. Voy a hacer lo posible por invitar a alguna persona para que le dé alguna charla sobre derecho penal. Entonces, quedamos pendientes de ello, pues, porque no depende de mí, no que de la persona que se acepta o no acepta. Mientras tanto, vamos primero a dar un repaso y luego invitar a esta persona. Les agradezco mucho su atención para esto, para mantenerlos motivados para que no dejen de asistir a sus clases. Mucho gusto de saludarlos. Les agradezco mucho su atención y gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Licenciado. Gracias,